Hola, profe, buen día. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, vamos a terminar la última clase, así ya nos dedicamos a lo que podríamos ver como seleccionadas pistas, sectores, buscar datos en un almacenamiento secundario. Hay ciertas estrategias, como sucedió con procesos y memoria. Bueno, obviamente el sistema en el stack, el kernel, tiene que tener cierta estrategia a la hora de buscar un dato para optimizar el tiempo de respuesta. Pero vamos a terminar con lo que dejamos la clase pasada con respecto a los tipos de file system. Estamos viendo los tipos de file system a nivel de red. Profe, bueno, perdón, una preguntita. Con respecto a la clase pasada, ¿existe la posibilidad que haya algún PPT o algo con las imágenes? Sí. En realidad, lo que estoy haciendo, lo que estamos tratando de hacer es lo siguiente. A ver. La materia, en términos teóricos y en términos prácticos, siempre apunta a que ustedes puedan administrar un sistema operativo de manera eficiente, ¿sí? Los recursos con los que disponemos son recursos, nos dirigimos a recursos de tipo de open source, de software libre, porque, bueno, tenemos todas las herramientas y no tenemos que adquirirlas en términos de licenciamiento. Ahora, hay ciertas partes en las cuales uno hace hace servicios de file system y debe comprender, en términos de poder administrar esos datos cuando damos servicios, ya sea de manera local o de manera de red. Lo que el paper que yo les voy a dejar, ¿sí?, es con respecto a cómo se configura un determinado servicio para que funcione como file server, un servidor de archivo. Y un servidor de archivo es tratar de alojarlo, ¿sí?, tratar de hacer un backup de esos datos y tratar de servirlo a nivel de red, a través de un file system, obviamente. O sea, yo no puedo acceder al dato si no tengo un conocimiento de cómo está estructurado esos datos. ¿Se entiende? Cuando hablamos de file system estamos hablando de cómo están organizados esos datos. Entonces, el paper que le voy a dejar es de un servidor de file system open source, que en este caso sería Samba. ¿Sí? Que lo vimos en la clase pasada. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. El otro tipo de file system, trabaja el file system, habíamos visto, SMBFS, file system de Samba. ¿Se ve ahí? No, yo lo veo un poquito oscuro, no sé, pero oscuro. Bueno. A ver, porque si prendo la luz... Ah, ahora sí, nada que ver. Bueno. SMB, FS. El otro es NCPFS. Obviamente FS ya sabemos qué decir, pero este es propietario. ¿Qué significa? Que tengo que comprar. Yo siempre voy a tener una estructura. ¿Se acuerdan la estructura de los sistemas operativos? Bueno, una es modo Plex, una es cliente-servidor. La estructura del file system que estamos usando es cliente-servidor. Entonces, en el Samba es open source porque, bueno, instalo el servidor de Samba para compartir archivos, código abierto, lo puedo configurar y además es gratis. Del lado del cliente está el cliente, ¿sí? Acá van a correr dos demonios, ¿se acuerdan? NMBD, D de demonio del claim, ¿sí? Y SMD del servidor. Tengo que tener estos dos demonios para que el servidor funcione. Como servidor y como cliente. Del lado del cliente, con este ya me alcanza. Y del lado de Microsoft, del propietario, también tengo el servidor Wins configurado por defecto. ¿Sí? El cliente de Samba. Entonces, a la hora de elegir una estrategia, porque bueno, vienen en cualquier gerencia de sistema y bueno, necesitan, lo primero que van a recurrir es a trabajar con los datos de manera cliente-servidor. ¿Qué quiere decir cliente-servidor? Que va a haber un lugar, una máquina que va a servir y otra máquina que va a requerir, ¿sí?, de esos servicios. ¿En qué contexto? Bueno, en un contexto de file system, de datos, de compartición de datos. El otro que tenemos es, por ejemplo, NCPFS. Es
un file system de Novell Common Point, ¿sí? File system. El otro también que tenemos que ya no se usa, pero también es open source, es NFS, Network File System de red. ¿Sí? Entonces, bueno, para poder explicar en términos prácticos cómo funciona esto, necesitaríamos un servidor de Novell adquirirlo. Para poder trabajar con esto, se puede realizar, pues se desecha porque, bueno, ya no hay más soporte en la comunidad open source para este tipo de network. Entonces, se usa Samba. Sí. Perdón, profe, que lo interrumpa. ¿Se reemplaza por el Samba porque el Samba tiene más funcionalidades? Claro, a eso apunto, muy bien. Del lado de Microsoft, ¿qué vamos a tener? Bueno, teníamos el Windows NT, que era un controlador de dominio, ahora vamos a ver. Y ahora lo que más se utiliza en términos de file system, ¿qué es? A ver si alguien puede, si trabaja en estas cuestiones. Del lado de Microsoft. Bueno, Novell ya está desechándose, ya está quedando obsoleto, y lo que se conoce como Active Directory. Un servidor de directorio, que es un controlador de dominio. ¿Sí? Ahí aparece el concepto recién lo que comentaba. Entonces yo voy a tener dos maneras de trabajar. Como dominio, ¿sí? Y como grupo. En términos de file system, ¿qué significa? Bueno, que las máquinas que van a ser clientes de ese servidor pueden ser parte del dominio o pueden ser parte del grupo. Depende de cómo esté configurado el servidor de archivos. Y hasta ahí nos detenemos. Si es parte del dominio, va a haber un administrador del dominio, en el cual, bueno, va a ir dando de alta todos los recursos que el cliente va a requerir. Un espacio en disco, un acceso a usuario, ¿sí? No sé, una impresión, un servidor de impresión, imprimir. O sea, ¿qué puedo administrar? Bueno, puedo administrar distintos recursos a través de la red en términos de compartición de datos y también puedo compartir impresoras. No solamente acceso a ciertas máquinas, sino también impresoras. Por otro lado, lo puedo hacer de manera como un controlador de dominio. Tengo que configurar el Samba como un controlador de dominio o Active Directory. En caso de Active Directory lo desechamos porque es, digamos, privativo. O como vienen las máquinas, cuando ustedes adquieren una máquina con un sistema operativo o instalan un sistema operativo, por defecto, ¿qué hace el sistema cuando se está instalando? Detecta que hay una placa de red. Lo voy a hacer muy global. Al detectar que hay una placa de red, dice, bueno, esta máquina evidentemente está preparada para conectarse en red. Vamos a ver a qué grupo nos vamos a conectar o a qué dominio. Sucede normalmente, tanto en Microsoft como en Linux. Si vas a ser parte de un dominio, decime las credenciales, ¿sí? Y si no vas a ser parte del grupo, ¿a qué grupo me voy a conectar? ¿Hasta ahí me siguen? Profe, ¿y qué diferencia hay entre dominio y grupo? Porque el dominio tiene todo el control el administrador de dominio. Es él el que te va a permitir ingresar con ciertas credenciales y con ciertos permisos. El control más estricto. En términos de compartición de archivos, si yo quisiera, a través del dominio, controlar fuertemente a los usuarios, utilizaría lo que ya se está dejando de usar, que es Novell. Novell es un servidor de dominio, ¿sí? Que comparte recursos. ¿Qué hace Novell? Te crea un perfil y es un fuerte controlador de usuarios. Permite controlar al usuario en términos de los accesos, a qué carpeta se le va a dar, los permisos. Cuando es grupo, la cuestión es mucho más global. El control es menos sobre los recursos. Es lo que permite pertenecer a un grupo es visualizarlo en la red, a la máquina, y compartir los archivos. Nada más, no hay un control de usuario estricto. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. El dominio pertenece... Vos vas a una empresa, ¿sí? Olvídate de Internet. Dice, estás en una red, es obvio. Bueno, en esa red tiene que haber una gestión de compartición de recursos en términos, por ejemplo, de file system. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que vos vas... las máquinas se miran entre ellas, no hay un servidor central.
Entonces voy a tener este tipo de configuración. Voy a tener una serie de máquinas que se van a hablar entre ellas. ¿Sí? No hay una centralización. Yo comparto una carpeta acá para que la vea ella y ella. Bueno, ¿sí? Y ella a su vez comparte esta carpeta acá, lo cual es bastante engorroso a la hora de la mantención del dato, porque si esta máquina se rompe, todos los datos que esta máquina depositó ahí se perdieron. Si no hay un backup. Entonces, ¿qué se hace? Se centraliza. La otra manera es trabajar en grupo y centralizar a través de un server. ¿Sí? Que eso sería el dominio. Puede ser el dominio o un file server. Este sería lo que se llama como servidor de archivos, file server. Bien. Que puede estar como grupo, yo voy a correr un servicio ahí, por ejemplo Samba, que es un software, o puede funcionar como controlador de dominio. Si hay un controlador de dominio, las máquinas son del dominio. Entonces los accesos los tengo que hacer sesionando en el dominio. Profe, sí. Perdón que interrumpa, yendo un poquito más arriba de lo que dijo Vir. Entonces, lo que es el tratamiento como dominio o como grupo es algo que se hace a nivel software y a nivel físico podemos tener server o podemos no tener server. Claro, lo que sucede a nivel físico, en la parte de red, ¿sí? Si utilizo un servidor Samba y defino que todas las consultas las hago a él, el tráfico de la red es mucho menor, baja sustancialmente. Si en cada máquina no le digo que hay un file server, un servidor de archivo central, ya sea a nivel de grupo o a nivel de dominio, el tráfico es todo, gritan todos contra todos, en términos de redes. ¿Me explico? Entonces vos vas a agarrar, ¿vieron el switch, el famoso hub, switch o lo que fuese? Van a ver que si la configuración es por defecto, todos quieren ser file server. Todos quieren ser dueños del grupo. Entonces pegan gritos cada vez que mandan, si esta máquina le manda un dato para guardar acá, todas las demás se enteran. Hasta ahí me siguen. Sí, y ahora una pregunta, profe, al respecto. ¿Y la prioridad en caso de pedidos, por decirlo de alguna manera, de pedidos de auxilio simultáneos? ¿Quién la tiene? ¿El primero que captura el recurso? Si yo mando un dato acá, se enteran todas. Ahora, si centralizo, el diálogo es entre esta y esta, nada más. Entonces el tráfico es menor, no hay gritos. Nadie puede hacer un broadcast. Está bien, está bien. Entonces el dato lo voy a buscar acá. Y ese se encarga de, bueno, si él está compartiendo una carpeta o si la carpeta se comparte únicamente acá. Se centraliza, eso es muy, se nota muchísimo a nivel de transmisión de datos. No olvidemos que estamos en el servidor, ¿no? Entonces se nota muchísimo cómo mejora la red, ¿sí? Es muy ahora, sí. Perdón. Cada máquina tiene el servidor, ¿sí? Y no que cada máquina quiera ser servidor en cualquier momento cuando quiera ir a buscar un dato o quiera escribirlo. Esto puede pasar a nivel de grupo o a nivel de dominio. Perfecto. Ahora, es que si ustedes están en una red y compran las máquinas y le ponen red y la configuran a nivel de red y a nivel de sistema operativo, si no tienen en cuenta esta estructura, van a tener problemas en la red. Una red de 100 PC, 50 máquinas. Va a haber problemas porque todas están haciendo broadcast y ocupan la red de PEP. Sí, sí. Ahora, profe, una preguntita le hago yo. Si trabajáramos, imagínese que trabajamos con un esquema así, con un sistema tipo batch, sí. Donde prácticamente todo es autónomo. ¿Sabe? A mí me viene a la memoria lo que ocurre con la electrónica en los autos. Hasta el 2011, 2012 más o menos, la forma de funcionar, de interrelacionar los módulos de la electrónica de los coches era muy parecida. Había un servidor central que era la ECU, la computadora central del auto, que tenía sus periféricos, por decirlo de alguna manera, que eran módulos de puerta, de control de puertas, de control de tablero, de control de un montón de cosas. Después dejaron de usar eso y ahora están usando actualmente un sistema que es muy parecido a lo que usted describió primero, sin servidor central. Ninguno tiene prioridad, salvo que el mensaje
lo que hay es nivel de prioridad de mensajes, salvo que el mensaje que esté tirando un módulo en especial tenga un nivel, por ejemplo, es como si hubiera distintos niveles de alertas en los mensajes. Sí, pero ahí estamos mucho más en la electrónica, más en la capa física, porque no hay sistemas operativos que interactúen entre ellos, ¿entendés? Sí, hay un nivel software, pero es todo batch, no hay nada que intervenga un usuario. Acá son sistemas operativos que ellos mismos tienen la infraestructura de ser servidor cada uno de ellos. No en los módulos de un auto. Un módulo de un auto no puede ser un servidor en sí mismo. Pero acá ellos tienen esa capacidad, estoy hablando de manera muy social, ¿no? Es decir, yo también puedo ser. Ahora, si yo le digo, mira, si yo te educo, te digo, mira, como en los módulos del auto, hay una sola máquina, vos cuando se ejecuta alguna instrucción en el auto, por lo que fuese, una emergencia o lo que fuese, una contingencia, el módulo lo único que hace es advertirle al servidor y él es el que va a actuar y te lo va a identificar en el panel. Ese es el modelo que se usaba hasta 2011. Después de 2011 arrancaron. No es un modelo cliente-servidor eso. No es un modelo cliente-servidor del auto. Ok, eso es lo que quería saber. Porque yo lo veía muy similar, entonces quería ver cuáles eran los límites. A ver, ¿por qué se llama cliente-servidor? Porque se ejecuta cosas en el servidor y también se ejecutan cosas en el cliente. Perfecto. Para que eso funcione. Por ejemplo, si vos agarrás, levantás internet, ¿sí? Y ponés Google o qué sé yo, el diario El Día, lo que va a suceder es que se va a ejecutar el requerimiento, entonces el servidor va a poner la página que vos requeriste y también parte, una vez que me trae la página, se resuelve en el cliente. Si no tiene que ser, o sea, lo del módulo es similar a un terminal server. ¿Sí? Ejecuta el módulo y cuando se dispara algo, que se entiende. Y no anda tratando de resolverlo él mismo, por así decirlo. Una cosa sería otra cosa terminal server, como es muy probable que suceda en los autos, ¿no? Hay una computadora central que lo único que son dispositivos simples que se disparan ante un transductor, ¿sí? Bajo nivel de aceite o temperatura, lo que fuese, y le avisan al computador. El computador lo que hace es, resuelve de alguna manera en términos de, disparar constantemente el ventilador o, aminorar la marcha, indicando que con un sensor, que hay poco aceite. Trata de equilibrar las condiciones del auto a una manera de prioridad de bajo rendimiento, ¿sí? El auto lo va a responder de la misma manera si hay alguna falla. Sí, tiene toda una serie de sistemas de nivel de alerta, de nivel de detección, de cantidad de veces que se detecta el error, si queda grabado, cada cuánto se borra, es bastante complejo todo eso. Es todo automático, sí, pero es bastante complejo. Por ejemplo, si tiene una falla, si ustedes encienden el auto moderno, ¿no? Y se le dispara el famoso, la lamparita de chi esa, el auto va a consumir más combustible seguramente. ¿Por qué tiene una falla? Y hasta que no se resuelva, para la computadora esa falla está disparada. Es como los airbags, cuando se disparan por cualquier cuestión, a la computadora está disparada, ahora eso hay que volverlo a resetear. Porque cuando suceda algo, eso no se va a disparar el airbag, ¿entienden? Vamos a suponer, no sé, ya que venimos en el auto. Tenemos el auto y, no sé, sufre una inundación. Entonces, el actuador del airbag, por X causa, se disparó. No es que se disparó mecánicamente. Le advierte a la máquina que se cerró un relé y le advirtió a la máquina que se disparó. Para la máquina está disparado el airbag. Pero físicamente eso no pasó. Cuando tenga un accidente ese auto, ese airbag no se va a disparar. ¿Me explico? Eso es lo que hacen los actuadores. Son actuadores simples que le indican a la máquina, mira, esto pasó. Ahora, si esto no pasó mecánicamente, hay que reiniciar la computadora e indicarle, a través de un conector externo, que eso no está disparado. Entonces, pero hay que resolver mecánicamente también, despegar ese switch que está acoplado. Ese sulfató con el agua, no sé, lo que fuese. Bueno, ahora, me voy a ¿no?
que es de tipo cliente-servidor. A nivel de grupo, no lo vamos a trabajar a nivel de dominio. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? ¿Por qué me enfoco en esto? Porque, bueno, es un software open source, es gratis, se puede configurar, lo puedo customizar a mis necesidades y es eficiente, ¿sí? Casi que compite con el Active Directory. Ahora, ¿qué debería hacer? ¿Para qué es esto? Bueno, si una máquina requiere depositar un dato en la red o ir a buscarlo, o ya sea a través de un lanzador de aplicaciones, ejecutar ciertas aplicaciones, ciertos programas, bueno, lo va a poder hacer a través del servidor. Y le voy a indicar acá a máquina de que existe este servidor. Entonces, el tráfico es mucho menor. Ahora, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, tengo que generar en el servidor, ¿sí? En el file server, ¿no? Este es el file server. Tengo que generar en el servidor un storage, o sea, tengo que agarrar un disco rígido, o dos discos rígidos, después vamos a ver el tema de RAID, o hacer un RAID de disco, ahora después lo vamos a ir viendo. Vamos a suponer que agarramos muy simple, muy pequeño, por decir el servicio, bueno, vamos a buscar un disco de 2 teras, qué sé yo. La primera pregunta es, bueno, ¿qué sistema operativo instalo en el file server? Bien, si es AMBA, obviamente voy a instalar una distribución de Linux. ¿Y qué tipo de file system local le voy a aplicar a ese disco rígido? Porque tiene que tener una estructura de datos, el disco rígido, para almacenar los datos. Bueno, eso es lo que tienen que, a la hora de diseñar el disco, estamos hablando del disco en la máquina, en el servidor, tengo que buscar si eso va a tener, va a ser dinámico y no va a ser estático, en términos de que, si logro que ese volumen de Linux, como el NVM, por ejemplo, ¿no? Linux Volume Manager, ¿no? El NVM, que a mí me permite realizar una estructura de partición y digo, bueno, reservo un pedazo para el sistema operativo de Linux y lo demás lo dejo para depositar los datos. Si tengo algún inconveniente, esa estructura la puedo mover, ¿sí? ¿Inconveniente qué tipo? Bueno, tengo que anexar otro disco, o porque me estoy quedando corto, o bueno, el sistema operativo ahora puedo disminuir su tamaño. Distintas estructuras a través del file que me va a permitir, sin perder los datos, mover ese formato que tiene. Bueno, si no recurro al Esten 4, algo más confiable, ¿sí? Tengo el sistema de Journal y de Rollback, tengo el sistema operativo en su base de datos, a la hora que esto tenga una contingencia de cómo recuperar datos, los que más se pueden. Y bueno, me da cierta seguridad en términos de, también en el file system estamos hablando de una línea, ¿no? En modo usuario y en modo kernel. En ciertos lugares no voy a poder acceder, sino superusuario. Profe, una preguntita. Sí. El X4 sería, digamos, más sofisticado que el LVM, es más moderno, por eso es que es más estático, no es dinámico como este. Ah, más estático, bueno. Y después tenemos el RAID, bueno, hay que ver, lo que quiero decir es lo siguiente, no nos vamos a poner en detalle la característica y lo hicimos de manera aplicada uno de los file systems. Tal vez me conviene hacer FAT16, FAT32 por las aplicaciones. Lo que quiero decir es lo siguiente. Esto es un file system a nivel local, que lo vamos a definir en el disco que va a estar acá en el servidor. Después, los clientes se van a conectar a la máquina a través de un file system de red, que lo va a dar el servicio. ¿Me explico? Entonces, cuando una máquina se conecta a este servidor, esa máquina va a tener que tener el file system de red SMBFS para congeniar con este servicio. Después el servidor toma esos datos, ¿sí? En las capas, obviamente, estamos hablando, ¿no? Usuario, aplicaciones, el kernel, el sistema operativo de hardware, ¿no? Entonces, el usuario de un host, vamos a ponerlo, permítanme que lo pongo acá. Yo voy a tener acá usuario, aplicaciones, kernel y hardware.
Y por este lado voy a tener servidor, ¿no? Usuario, aplicaciones, kernel y hardware. Entonces, el usuario es un requerimiento. ¿Cómo lo realiza? Lo realiza a través, en términos de file system, del FMVFS. Tiene que tener el cliente, este es el cliente, ¿no? Este es el cliente y este es el servidor. El usuario, el cliente, tiene que tener en su capa de aplicación el cliente y el file system para poder congeniar y hacerle requerimiento al servidor. Y el servidor, además de trabajar también con file system, o sea, lo que les quiero decir que tiene que tener, está instalado el file system CMFS, a nivel de hardware, tiene que tener la estructura elegida para poder depositar esos datos. Entonces, cuando la máquina en su capa de aplicación congenia con el kernel para decir, mira, el disco local tiene esta estructura, bueno, cuando hagamos el backup interno, no olvidemos que es esta estructura, no esta estructura de file system. Entonces, el usuario, bien, tiene el SMFS instalado, si el cliente Samba, ¿deposita un dato o va a buscar un dato? ¿Sí? Profe, entonces, Samba, ¿sí? Profe, entonces una preguntita. Uno en ese modelo, en el cliente servidor, no podría tener máquinas de usuario que tuvieran distinto file system, porque sería incompatible. Claro, él localmente, así como este, tiene su propio file system. Vos sabés que es una máquina Windows. Está bien. ¿Su máquina Windows qué tiene en su disco rígido? Bueno, una estructura de file system local. Sí. Lo que fuese. Sí. Pero cuando a la hora de ir a buscar datos, lo tiene que ser a través de la red. Sí, tiene que ser, y como el trabajo es cliente-servidor, entonces él tiene que tener un cliente instalado en su máquina, o habilitado. No importa si el cliente es parte del sistema operativo o hay que instalarlo aparte. Del otro lado, el servidor también es lo mismo. La diferencia es que sirve, da servicios de file system. Entonces, a nivel local tiene que tener su estructura de datos, formateado, no sé. Que ustedes crean conveniente, porque hay que ver para qué está hecha esta aplicación, para qué está hecho esto, para servidor de web, para lo que fuese, servidor de base de datos. Bueno, servidor de base de datos, bueno, no me conviene tener un disco solo, me conviene tener un sistema raíz, ¿sí? Por la redundancia, por lo que fuese. Entonces ya a nivel local cambia, pero yo dialogo a través de file system SMFS. Cuando voy a buscar un dato, voy a escribir, entre cliente y servidor sucede eso. También tengo que instalar servidor en la capa de aplicación y que el kernel pueda congeniar, porque bueno, ¿qué sucede? En este caso, ¿qué es lo que quiere decir cuando congenia la capa de aplicación con el kernel? Que si el kernel tiene más de dos CPU, más de una CPU, perdón, tiene dos, o tres, o es dual core, la aplicación también tiene que saber que eso cuenta con 3 CPU o 2 CPU. Entonces es un balanceo de carga. Puedo hacer un balanceo de carga. Si este kernel congenia con el hardware y dice, mira que hay 2 CPU, perfecto, hay 2 CPU. ¿El kernel qué hace? El sistema de multiprocesamiento. Trabaja con las 2 CPU. Pero si la aplicación no entiende que hay 2 CPU, no va a ser un desperdicio de ese CPU. ¿Me entienden? Sí, perfecto. Pero funciona. Y acá tengo 2 CPU, reitero. Si acá tengo un CPU, ¿qué hago con el kernel? Le instalo el sistema de multiprocesamiento. Mirá que hay más de un CPU. Perfecto, dice el kernel, bueno. Pero si la aplicación, cualquier aplicación, en este caso el SAP, no es el servidor que trabaja como sistema de multiprocesamiento, va a trabajar con un solo CPU y desperdicia uno. Pero funciona igual, no tiene ninguna clase de error. Funciona igual. Si yo hago un programa que no es sistema de multiprocesamiento y lo instalo en un hardware que tiene una estructura de sistema de multiprocesamiento, va a trabajar con un solo CPU, el otro lo vas a desperdiciar. Ajá, ok. ¿Sí? Por otro lado, ¿qué pasa con el file system a nivel local? Bueno, después vamos a ver, pero si acá yo agarro y determino un arreglo, un raíz de disco, el kernel tiene que estar preparado. Entonces, cuando en este caso la aplicación se desentiende porque trabaja siempre a nivel de aplicación. Entonces dice el kernel, depositar el dato y el kernel lo va a trabajar de acuerdo a la estructura de raíz.
O sea, lo convierte, digamos. Exacto. Perfecto. Perfecto. No, yo le preguntaba porque de golpe por ahí uno tiene en red varias máquinas distintas, algunas están con distintos operativos o inclusive son de distintos años, con distintos hardware interno y todo lo demás, y justamente lo que no me quedaba claro, si tenía que ser cliente-servidor, teníamos que tener la misma estructura de file system, ¿cómo podía ser que funcionara igual? Puede ser Windows, Linux, lo que fuese. Pero claro, cuando vaya a depositar, tiene que tener este cliente. Claro, y hacen una conversión, digamos. Sí, y hay lo que mal llamado, bueno, hay una interacción, ¿no? Le entiende lo que le quiere decir y entiende lo que él... Sí, en términos del protocolo de comunicación que están usando. El protocolo de comunicación. Entonces, si yo acá no tengo un cliente Samba, ¿cómo le mando los datos? Claro. Un traductor, necesitan entenderse de alguna manera. Un protocolo de comunicación, bien dijiste. Ahora, pero no solamente de eso, tengo que trabajar acá en el servidor. ¿Qué necesito trabajar? Bueno, usar la ingeniería, diseñar, decir, bueno, ¿qué es lo que hace esta empresa? Y esta empresa hace web hosting, o hace mostrar la página web y ciertas aplicaciones. Bueno, vamos al hardware. ¿Qué vamos a usar? ¿Un disco solo? Vamos a hacer una estructura ahí. ¿Cuántos CPU tiene? 2. Bueno, si tiene un CPU, instalemos un kernel con sistema de multiprocesamiento. Listo, ya tenemos la acción de una capa con otra al 100%. La aplicación, ¿qué querés hacer? ¿Un Active Directory? ¿Querés instalar un Node? ¿Querés instalar...? No, un Samba. Bueno, bajame el Samba que sepa que hay más de un CPU. ¿Sí? Buscaré el software. La versión correcta, claro. Exactamente. Y listo, ya está. Y ya me desentiendo. Entonces el servidor está preparado a nivel local. Y bueno, después es una cuestión de datos. Eso sería, digamos, estamos atacando la parte de hardware y la parte de kernel. ¿Qué pasa en la parte de la aplicación? ¿Cómo defino? A ver. Bueno, vamos a suponer que es una página web, ¿no? Y que en cualquier contexto, y esto también es una novedad, no siempre sin alejarnos del tema del file system, vamos a tener, en términos de file system, una parte que se conoce como desarrollo. Eso también es muy importante. Esto es muy importante lo que le voy a decir. Y otra parte que se va a llamar producción. Miren qué simple que le estoy haciendo. Y ahora estamos metidos acá en la capa de aplicación, ya tocando la parte del usuario. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un ambiente de trabajo que tiene como primitiva que las cosas funcionen de manera correcta. ¿Por qué? ¿Quién va a trabajar en la parte de desarrollo? Los desarrolladores, justamente. Los desarrolladores, ¿sí? Cuando un desarrollador tiene un programa X, le dice, esto está acá, ¿quién se va a interponer entre transferir el dato de desarrollo al dato de producción? ¿Cómo, profe? Repite la pregunta. ¿Quién se interpone? Porque, bueno, el desarrollador hace una aplicación a nivel web. ¿Estamos ahí? Perfecto. ¿Dónde lo va a hacer? Ahora vemos. Una vez que eso funciona, ¿dónde lo mandás? A producción, donde está la página que está mostrándose. ¿Sí? Pero antes de pasar a producción, ¿por qué etapa tiene que pasar eso? Y por un testing. Es un testing, exactamente. Entonces, muy importante, definir un área de desarrollo que tiene que tener la misma estructura en términos de aplicación. Puede ser que el servidor tenga estructura a nivel de kernel y hardware, pero en términos de aplicación tiene que tener la misma estructura que la que corre en producción. ¿Sí? Entonces, cuando el desarrollador termina la aplicación, yo hago un testeo y lo mando a producción. Entonces tengo una imagen, sería una imagen. Jamás permitan que los desarrolladores trabajen sobre producción. Eso está mal. Vas a tener, pero no problemas. Muchísimos problemas. Entonces vos te asegurás qué cosa. Que lo que hay en producción sabés que funciona. Y lo que hay en desarrollo pasa siempre por una serie de testeo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se logra eso? Bueno, en producción es muy fácil. Alojo una carpeta y ahí van los datos. Y es lo que se va a mostrar en la página. Datos que sabés que funcionan correctamente. Va a haber, no sé, un motor de base de datos, una aplicación, un lenguaje de web, como puede ser, no sé, Java, PHP, lo que fuese. Y va a haber un servidor web. Voy a tener, ¿no?
creo que le llaman LAM, ¿no? Linux, Apache, MySQL y PHP. Un contexto de esta manera. Tengo el sistema operativo Linux, un servidor web Apache. En Microsoft, ¿conocen el servidor web de Microsoft? ¿Es su nombre? No, web no, el proyecto donde trabajé yo era todo Linux. Internet Information Server. ¿Cómo? El servidor web de Windows es el Internet Information Server. Bien. Bueno, Apache ya está pensado para otra cosa, viene en Chi para servir página. Un motor de base de datos que trabaje con los datos, como puede ser MySQL o Postgres, ¿sí? Estamos hablando de OpenSUSE, ¿eh? Y un lenguaje de programación, PHP, Java, ¿sí? Bueno, esta estructura tiene que estar en producción, pues estamos hablando de una capa de aplicación, y en desarrollo. De la misma versión, todo versionado en uno solo. ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, entonces tengo la misma estructura versionada. ¿Y cómo voy a trabajar? Bien, perfecto. ¿Puedo borrar acá? Y ahora vamos llegando en el stack del sistema operativo a nivel de usuario, en términos de file system. Entonces, producción, me olvido. Ya está, yo sé que en producción pasa por un testing y eso está funcionando correctamente. Nadie lo toca, nadie trabaja ni nadie desarrolla sobre eso. Es lo que están dando. Hasta ahí me siguen. Entonces, ¿cómo voy a trabajar en desarrollo? Ahí es donde tengo que tener el tacto de saber administrar bien como sistema operativo y el file system a nivel de desarrollo. Bueno, en el desarrollo, ¿qué voy a tener? Voy a tener una carpeta, no sé, si ustedes observan la estructura del file system de Linux, tengo una carpeta var, ¿sí? Y normalmente ahí voy a tener alojada la página web, www. ¿Estamos ahí? Lo pongo en azul porque sería el servidor de desarrollo. Y estoy trabajando a nivel de file system. ¿Qué significa? No me interesa qué tipo de versión, qué tipo de software están trabajando. Estoy trabajando a nivel de file system en la capa de usuario. Bueno, entonces recurro al Samba. Voy a instalar un servidor Samba, como vimos en la clase pasada. Y creo que hoy lo podemos ver. Entonces, en el servidor Samba voy a alojarlo en este host de desarrollo, ¿sí? Aparte de trabajar con Apache, aparte de trabajar con motor de base de datos, MySQL, con Linux instalado y aparte de trabajar con lenguaje PHP, tengo un servidor de Samba que es lo que me va a permitir el control de los datos que se van a alojar ahí. ¿De qué manera? Bueno, de la siguiente manera. Yo defino la partición. Esto lo pongo en una partición aparte, porque si tomo un solo disco, ¿sí? Yo puedo estar particionando de tres maneras. Digo, bueno, esta es la parte de boot, donde está el sistema operativo, esta es la parte home, ¿sí? Y esta parte, que es la que más me interesa, es la parte var, la partición var. Tres particiones tiene, ¿no? Boot, home y var. La que más me interesa es esta, porque es donde están todos los datos de desarrollo. ¿En términos de qué? En términos de backupeo, en términos de acceso a través del servidor Samba, y en términos de que si tengo un inconveniente en esta partición o tengo un inconveniente en esta otra partición, esto queda intacto. Lo único que tengo que hacer es instalar un sistema operativo Linux y esta partición montarla en ese sistema operativo Linux. Y tengo los datos nuevamente, ¿sí? Tratar de recuperar todos los accesos, ¿sí? A través de home, y si no, bueno, volver a hacer el acceso de nuevo. Pero el nivel de datos, yo esto no lo pierdo, si tengo un inconveniente acá o acá. Y por otro lado, yo esto lo tengo que dimensionar, es decir, bueno, si acá es donde se van a depositar la mayoría de los datos, es lógico pensar que esta partición no la ponga en el disco local, esto vamos a suponer que este es el disco duro, el disco, ¿no?, del sistema, si no lo pongo en un RAID. Entonces, implícitamente para este sistema var no es el disco rígido,
sino es todo un sistema RAID. Entonces, bueno, ¿por qué? Bueno, pues cuando vamos RAID van a ver que los discos arrancan en el mismo momento y van a morir prácticamente en el mismo momento, pero bueno, me desentiendo de estos datos, porque si se me rompe el disco, que esto quede inaccesible. Profe, una preguntita. Entonces, el boot y el home lo ponemos en un RAID. En un disco. Sí, en algo que tenga suficiente seguridad como para que no pierdan, no podamos. Y barra lo ponemos en otro disco. De manera RAID. Y lo monto acá. Lo monto. O sea, está bien. Está de manera implícita montado acá. Bueno, ¿y cómo defino los permisos, ¿no? A nivel de usuario? Ahí ya me estoy metiendo a nivel de usuario. Bueno, si voy a trabajar acá, voy a tener una serie de carpetas. Unas carpetas que pueden ser de usuario. Voy a tener el usuario DESA 1, el usuario DESA 2 y el usuario DESA 3. ¿Hasta ahí me siguen? Estos tres usuarios son los desarrolladores. Y van a trabajar, les voy a dar acceso al servidor de desarrollo en esta carpeta. /var/w /desa1, barra tal cosa, van a trabajar los tres usuarios. Entonces, acá van a ver carpetas y archivos que pertenecen a los tres usuarios. Estos tres usuarios pertenecen a un solo grupo que se llama DESA. ¿Sí? Los tres usuarios pertenecen a un solo grupo que se llama DESA. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, DESA es un grupo, y también le voy a poner en mi estructura de file system, voy a hacer una pequeña corrección, voy a tener una cosa así, voy a tener de raíz la carpeta var que ya viene por defecto, ¿no? Ahí, cuando instale el web server, normalmente me genera esta carpeta. Y acá adentro voy a tener la carpeta DESA. Dentro de esa carpeta DESA va a estar colgada todo lo que refiere a mi página en el contexto de desarrollo. Esto no sale a producción, no sale afuera. Es ahí que queda en la red interna, donde cada desarrollador se va a conectar en términos de file system con el Samba y ahí va a depositar sus cosas. Y después va a agarrar el explorador y va a probar a ver cómo funciona eso. Ahora, ahí voy a encontrarme con carpetas y archivos de los tres. Pero como los tres pertenecen a un grupo, yo lo que tengo que hacer es que esta carpeta, sea del grupo, no sea de cada uno de ellos. De tal manera que cuando este pibe no labore más, o esta persona no trabaje más, las cosas que quedaron adentro siempre sea del grupo, o sea, pueda acceder él y el nuevo DESA. ¿Sí? Vamos a suponer que aparece un DESA 4 y este no trabaja más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las cosas que él depositó acá? No tienen que ser de él, tienen que ser del grupo. De tal manera que DESA 4 pueda agarrar también las cosas que dejó él y él. Entonces, el servidor Samba, a través del bit que les comenté en la clase pasada, setGit, a través de ese bit importante, que en términos de seguridad tiene sus falencias, pero es importantísimo porque estamos en la parte de desarrollo y se supone que lo que es desarrollo está cubierto por un firewall. Lo que voy a tener acá es del grupo DESA. No es ni, bueno, no sé, en vez de DESA, qué sé yo, mañana viene el usuario Rubén. Y le dan de alta a Rubén. Listo, Rubén. Ahora DESA 1 no trabaja, pero Rubén tiene acceso a lo que hizo DESA 2 y DESA 3. Entonces, las cosas que va a ir creando Rubén acá adentro, siendo el grupo DESA, van a tener como dueño Rubén, pero como grupo DESA. Las cosas que hace DESA 3, lo mismo. Van a tener como dueño DESA 3, pero van a tener como grupo DESA. Me detengo ahí a ver si se entendió. Profe, eso explica entonces por qué cuando uno tiene este tipo trabaja de esta manera, el que tiene el máximo nivel de permisos es el grupo en sí. Claro, las cosas más que el creador del código o del
del archivo en cuestión. Todo lo que vos sos de esa 2, te conectás al Samba, ¿sí? Sos del grupo de esa, quiere decir que podés acceder acá. Si no sos del grupo de esa, acá no podés acceder. Exacto. Vamos a ver dónde se define el grupo de esa. Ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo defino ese grupo de esa? Bueno, cualquier objeto que yo deposite acá, como dueño vas a ser de esa 2, pero es del grupo por este bit que yo asigné a la carpeta. ¿Y dónde se define el de esa grupo? El grupo de esa. El grupo de esa se define, si ustedes observan, si tiene un hilo ahí dando vuelta. Es en el group, ¿no? En el archivo group. Grupo. Entonces, acá vas a tener un grupo que se llama DESA en este archivo. 2 puntos y vas a ir asignándole todos los usuarios que pertenecen a ese grupo. Mañana no trabaja DESA 1, lo vas acá y sacás DESA 1 y ya está. Es así como se administra. Obviamente esto se puede administrar de manera texto, pero el Samba también te da una interfaz gráfica para poder administrarlo. Esto mucho más cercano al usuario, ¿no? Al nivel del lenguaje. Bien, entonces, para que esto suceda, ¿qué tendría que hacer? Voy a borrar esto acá. Tendría que decirle, bueno, ejecuto como superusuario, Michi, le hago ch mod, ¿no es cierto? Menos R 2770. Y acá tengo el bit setgit. Alfa existe local, ¿no? Esto debe tener una estructura este en 3, este en 4, WM, pero... Entonces, este bit permite que lo que vos pongas acá sea del grupo y no sea del dueño. ¿Sí? Entonces, ¿qué le digo? Bueno, el bit setgit habilito, ya los permisos no son 3 bits, siempre fueron 4, que va de los permisos, lo pongo acá en rojo, ¿no? Van de 0, 0, 0, 0 hasta 7, 7, 7, 7. Entonces, uso el setgit, le digo, bueno, el dueño tiene todos los permisos, el grupo tiene todos los permisos, los demás, nada. ¿Qué significa un 2 en el setgit? O sea, entiendo que es que lo está activo, pero digamos... El 2 ahí es el bit setgit. Después tenemos otros tipos de bit. Pero también, digamos, es en octal como ves todos los... Yo estoy acá en la parte de aplicación del file system, ¿no? En el stack de sistema operativo, en la capa de aplicación, le estoy indicando que lo que tengo acá, de acá para adentro, está seteado el bit setgit, que es el bit de grupo. La ventaja que tiene eso, que cualquier persona puede escalar permiso, y si llega a ser parte del grupo, todo eso es de él, también. Entonces, ¿qué significa este de acá? Estoy diciendo que todo lo que hay acá, de este directorio acá, ¿vieron cuando ustedes entran a Windows, que en la carpeta user solamente puede entrar en la carpeta de ustedes, no en la carpeta de otros usuarios? Bueno, acá lo que estoy diciendo es que no es que esto sea de cada uno de ellos, no. Esto es del grupo de esa. Se puede escribir, modificar, leer, siempre y cuando seas del grupo. ¿Sí? Si mañana yo voy a este archivo y te saco el grupo, no puedes ingresar acá. ¿Por qué? Pasó a ser este bit. Si me sacan del grupo, soy este bit. Si me ponen en el grupo, soy este con estos permisos. ¿Sí? ¿Qué son estos permisos? Diciendo, bueno, yo puedo agarrar y modificar lo mío. También puedo agarrar y modificar lo demás porque soy parte del grupo. Pero si me sacan el grupo, paso a ser este. O sea, otro siempre tendría permiso 0. Claro, no, sí, obvio. Bueno, esto es lo básico en principio que requiere instalar un servidor de file system. Ya les digo, ustedes obviamente como ingenieros no van a
no van a entrar en instalar servidores AMBA, eso lo hace el administrador de red. Pero tienen que tener este conocimiento de saber, che, escúchame, ¿qué tenemos acá como compartición de archivos? ¿Qué tipo de file system? Bueno, te va a decir el administrador. A nivel local tengo Windows. Ajá. ¿Y cómo tenés localmente, en qué estructura está determinada los datos a nivel local? En un RAID o en un solo disco. Perfecto. Bueno, obviamente, después hay una política de backup y lo que sea. Bueno, ¿y qué servicio tenés corriendo? Tengo un Active Directory. Bien, entonces, ¿lo tenés como dominio o como grupo? Como dominio. Bien, entonces, como gerente le pedís la clave del administrador y ya tenés acceso a yo soy el controlador de dominio. Y si no, si te aparece una persona un poco más didáctica, un poco más sutil, un poco más eficiente en cuanto a dar servicio, dice, no, mira, Windows no. Vamos con Windows, tengo un montón de problemas de licenciamiento, lo que fuese. Vamos a un Linux, yo lo puedo customizar e instalar un Samba. Y bueno, para que no te toque congeniar con él, que vos no sabés de qué te está hablando. Bueno, hoy por hoy existen esas estructuras de compartición de archivos a nivel de file system en términos de red. ¿Sí? Ya sea por este servicio o por el Active Directory. Yo ya había preparado, pero bueno, lo podemos ver para terminar la clase que viene, así empezamos a ver los algoritmos y no terminamos. Pero no quería dejar pasar esto porque es muy importante a la hora de definir una compartición de archivo a nivel de red. No sé si tienen alguna consulta. No, profe, yo de mi lado está bastante claro. De hecho, sufrí los problemas de no hacer bien toda esa parte de permisos y demás, así que lo entiendo. Bueno, la clase que viene no vamos a agarrar pizarrón, no vamos a poner la máquina y vamos a ir paso por paso dando de alta en Linux el servidor, ¿sí? Seteando el bit y van a que del lado de Windows cómo puede ingresar cualquier usuario que sea parte del grupo del lado del servidor con esas credenciales, con una contraseña y van a ver que van a aparecer distintos objetos acá, ya sea carpetas o archivos que pertenecen a distintos usuarios, pero son del mismo grupo. Después lo que vamos a tratar de hacer es sacar a uno de esos usuarios del grupo y van a ver que no puede acceder más. Joya, profe. Yo me tengo que bajar. Muy bien. Nos vemos el sábado que viene. No sé si tiene alguna otra consulta. Si no, lo volvemos a explicar. Cualquier duda que tienen. Todo esto, profe, ¿hay algún PPT o algo así? ¿Va a haber como para tener de referencia? Sí, sí. Claro. Pero antes de largar el paper, primero veamos la parte, ¿no? Así muy teórico. Después vamos a la parte práctica, de cómo se setea, la clase que viene, y después les dejo el paper, y lo van a entender. Perfecto, sí. Ojo que esto no está en ningún lado. No, justamente por eso se lo preguntaba. Esto no está en ningún lado. Esta estructura de trabajo no está en ningún lado. Fue experiencia propia. Le estoy hablando de 1990, por ahí. Cuando trabajamos de esta manera. Y hoy por hoy se sigue utilizando. Y es rendido. Después tenés que, obviamente, que para que las cuestiones se ejecuten, esto es a nivel web, ¿no? Después tenés otros contextos, son aplicaciones propias de la empresa. Entonces vas a necesitar un lanzador de aplicaciones. ¿Qué les iba a comentar? No, eso. La clase que viene vamos a verlo esto en forma práctica. Nos va a llevar más de una hora, ya les voy advirtiendo. Ok, no hay problema, profe. Sí. No sé si tienen alguna otra consulta. Yo por mí está todo bien, profe, con esto. Bueno. Listo, chicos, dejamos acá entonces. Nos vemos el sábado, si Dios quiere, para poder hacer esto en forma práctica. Perfecto, profe. Gracias. Gracias. Chao. Nos vemos, chicos. Chao, nos vemos sábado.